momento cambiemos de tema, pero tenemos que leer y bueno, tenemos que releer y reescuchar la carta que manda el presidente López Obrador. El día de hoy consuma esta advertencia que habría hecho el fin de semana, a la que se refería este Consejo Jurídico, que repudiaban desde ese momento y que siguen repudiando ahora. Y este Consejo Jurídico, mis amigos, debería de sentarse, porque aunque sí son poderes distintos y el presidente no está sobrepasando ningún poder, también va a defender su reforma, porque para defender hay que tener pantalones. Así que écheme, mi querida Ceci, mi querido Dave, este clip en donde recordemos la carta que le manda el presidente López Obrador al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le pide nada más así una pequeña revisioncita para ver si el juez estaba apto para hacer esto, si no había intereses atrás que mecieran esta cuna, que bueno, para esas alturas ya les mencioné algunos intereses particulares que mecieron la cuna, así que era nada más resaltar un poquito lo obvio. Córrela, mi querida Ceci. A dar a conocer la carta que envío al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura, un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del Gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia
de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Le expreso para finalizar. Ahí está, amigos. A ver, vamos a desmenuzar un poquito esto. Esta carta trae un claro antecedente que, bueno, viene desde lo que ya hablábamos hace unos minutos, pero también hay algunos tweets que ha hecho o que ha retuiteado José Ramón Cosío, este exministro. Mejor vamos a leerlos. Échame primero el de la columna sobre la reforma eléctrica. Es una columna del Reforma a la que Cosío le da RT y dice: de eso se trata la resolución de la suspensión provisional. Es una columna con un colaborador invitado que es José Roldán Chopa. Es una columna, por supuesto, ahí ya saben de estos pasquines inmundos, pero advierte, ¿no? ¿Qué es lo que decidió el juez? Vamos a leerla brevemente. Según esta reforma, que es lo que argumenta también un José Ramón Cosío, dice que este juez decidió otorgar una suspensión provisional a las posibles consecuencias de la reforma eléctrica. Otorgar suspensiones sucede todos los días. Los jueces de distrito tienen facultades constitucionales y legales para suspender los efectos y consecuencias de una ley. ¿Qué es esto que sea posible? Es también natural en un Estado constitucional. Los jueces pueden determinar si las leyes son o no constitucionales y si afectan derechos fundamentales, que implica una suspensión provisional. Es una medida cautelar para que, dicho sencillamente, las disposiciones de la ley no se apliquen hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo, o sea, que las cosas sigan como hasta ahora. En la decisión de suspender o no, el juez tiene que sopesar, por una parte, los fines y las consecuencias que tendrían las reformas, y por otra, si las mismas podrían afectar y cómo los derechos y los bienes constitucionales. La suspensión, dice la ley de amparo, se otorga si no sigue perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ¿Dónde pues se ubica el quid de tal interés social y orden público? En aquello que modifican las reformas, las reglas de competencia económica en la producción y comercialización de electricidad en el medio ambiente. ¿Cómo podrían afectarse? Se eliminan los enunciados relativos a la libre competencia de la generación y comercialización de la energía eléctrica. Esto es, en sí, con la reforma se otorgan ventajas competitivas a la Comisión Federal de Electricidad. La diferencia del trato se da solo por ser una empresa productiva del Estado, sin que necesariamente sea la más económica, no la más eficiente, ni porque produzca más energía limpia. ¿La competencia económica es un valor constitucional? La respuesta es sí. Más allá de nuestras diferencias ideológicas, es constitucionalmente valorable que haya libertad de concurrencia y no haya trato discriminatorio. ¿La CFE es relevante? La respuesta es también, pero de acuerdo con la Constitución, en la producción y comercialización hay competencia, a diferencia de la transmisión y contribución reservadas al monopolio. En la Constitución, pues, las reformas podrían afectar la competencia, la preferencia por la CFE afectaría las condiciones de competencia, la apreciación del juez es que sí, y ahí me detengo. La apreciación del juez. Por eso es todo este dilema que tenemos hoy. En la apreciación del juez, no en la real, no en una objetiva, sino en la apreciación del juez, considera que la reforma eléctrica afecta los intereses constitucionales. Yo no sabía que los intereses constitucionales eran para un grupo selecto de personas. Yo pensé que los derechos constitucionales, ¿no?, lo que viene en la Constitución,
eran para un grupo como de casi todos los mexicanos, ¿no? Por ahí va. Volvemos al tema. No podemos esperar que los intereses particulares superen a los intereses colectivos. No podemos estar esperando eso. Ahora, se sigue pensando que la empresa productiva del Estado es una empresa normal. Y aunque tiene funcionamiento como una empresa común y corriente, porque lo tiene, es una empresa del Estado. O sea, de todos los mexicanos. Por ende, sus utilidades, ¿no? Lo que genere, se reinvierten en beneficios para todos los mexicanos. Mientras que los de una empresa benefician a un sector en particular. Nada más. Si bien habría beneficios para otros, además a través de la subcontratación, porque ojo, aunque estas empresas están alegando misa, esas empresas tienen negocios con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces lo que estamos haciendo aquí es como terciarizando algo que la Comisión Federal de Electricidad podría hacer. Si bien es más caro actualmente es porque se le dejó de invertir a esta Comisión Federal de Electricidad para darle pie a otras empresas, porque todo lo querían fácil. Seamos honestos, vamos a quitarnos las máscaras y ahora sí que alcanzó el quitado. Lo que querían o lo que se busca es que estas empresas hagan el trabajo sucio, porque es más fácil, es más caro para todos los mexicanos, pero a simple vista se ve más barato. Mientras que si lo utilizara, si lo absorbiera la mayor productividad de la Comisión Federal de Electricidad o se le diera una prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, lo que estamos haciendo es buscar un beneficio para todos los mexicanos. Por eso mi debate se piensa que la Comisión Federal de Electricidad, así como Pemex, son empresas que operan como cualquier otra empresa y que sus utilidades son como las de cualquier otra empresa y que se aplican para como cualquier otra empresa. No, son empresas que dependen del Estado, son empresas que sus utilidades, o sea, todo lo que producen es para el Estado. Además que ahí, por ejemplo, en el tema energético, estamos hablando también de cuestiones de seguridad nacional. Me van ustedes a disculpar, pero estás dependiendo de empresas extranjeras y de a contentillo para ver si les gustó o no les gustó el contrato. Si nos cortan o nos dejan la luz o el gas, pues está de la patada. Y no estamos hablando de sacarlas por completo de la jugada, no. Estamos hablando de, a ver, sí, pero le vamos a dar una preferencia a la empresa del Estado para que la empresa del Estado pueda abastecer a los intereses de la mayoría y las empresas privadas, perfecto, que entren al juego, juguemos, pero ojo, no van a jugar con el mismo porcentaje de utilidad. Si aquí en México lo que siempre ha pasado, por ejemplo, las comisiones bancarias, ocurre lo mismo. Mientras los bancos, por ejemplo, extranjeros, que casi son todos, por ejemplo, España, los bancos en España cobran una comisión de un 15%, porque aquí en México estarían cobrando una comisión del 150%. ¿No más porque somos mexicanos o cómo está el tema? Exactamente es la misma dinámica. Mientras ellos en sus países pueden obtener, pues, nimiedades, si así lo quieren ver ellos, por supuesto por el tema de la comisión, en sus países siguen operando y siguen trabajando con ellos. Es hacer un piso más parejo. Volvemos al dilema, tenemos a un grupo de un 10%, un 1% de los mexicanos que son capaces de generar riqueza, porque se le ha quitado oportunidades al otro 90 o 99% de generarla. Y solamente se les venden falsas oportunidades que se convierten en sueños y que lamentablemente, como también se mencionó hoy en la conferencia de prensa, emprender no es fácil. ¿Por qué? Porque hay una cantidad escandalosa de trámites que hacer para emprender un negocio. Cuando se quejan los empresarios de por qué hay tanto comercio informal, ¿por qué no han ellos echado mano con la Secretaría de Economía para buscar una forma más sencilla de que los informales se empiecen a formalizar sin que tengan que desembolsar tanto? Están empezando. Es imposible que empezando una empresa literal te cobren hasta las perlas de la Virgen cuando ni siquiera las ganas. Por eso es que no ven utilidades en los primeros años del negocio. No las ven. Y cuando salen esos empresarios a decir, pues que le chinguen, pues sí, mis hermanos, pero ustedes heredaron las empresas. La inmensa mayoría de los que salen con el baite, pues que le chingan, así empezamos todos, son los mismos que les heredaron los abuelos la empresa. Sus abuelos le chingaron. Y en aquellos ayeres, cuando creaban estas empresas, no era lo mismo ser una empresa antes que ahora. El peso no estaba en esta dinámica, no había una crisis como tal. O sea, eran negocios que eran mucho más sencillos de hacer y que tenían una economía un poquito más solvente. Les voy con este byte.
Antes una familia podía tener 13 hijos y 14 hijos y darle educación a todos. Hoy es imposible prácticamente. Nada más para que dimensionen cuánto se ganaba antes a cuánto se ganaba ahora. Pregúntenle a sus abuelitos. Los abuelitos lo saben perfectamente bien. Lamentablemente, lo que hoy estamos viendo es un equilibrio incorrecto de la balanza que ha beneficiado a los intereses particulares y olvidado a los intereses colectivos porque ha sido mucho más fácil que otros hagan la chamba. Y ahí tienen a Calderón rascándose el ombligo, las pelotas seguramente, mientras sigue generando utilidades de sus negocios con Iberdrola. Eso es a lo que vamos, porque uno tiene que estar viviendo de eso cuando en realidad tendrían que estar viviendo todos con una mejor calidad de vida, más justa. Para todos, nada más, para poner las cerezas al pastel. Y ya que hablamos de cocina,